Bueno, entonces, bueno, en cuanto a los conceptos, pues solo para que los tengamos, pues solo para tener un poquito el marco conceptual, vamos a repasar un par de conceptos nada más. El concepto de peso de transferencia, pues que pues ya todos, casi todos ya lo conocemos bien, que es los precios que se utilizan entre empresas que son vinculadas por la compra-venta de bienes, materiales o intangibles, o también lo que es la prestación de servicios. Veamos que eso es el tema de precio de transferencia, que hay una situación especial con esto, que los precios de transferencia, pues su uso, en este caso que estamos analizando, lo es para propósitos básicamente tributarios, ¿verdad? Pero no necesariamente solo es para propósitos tributarios el uso que tiene esta figura. Vemos que se utiliza pues para definir precios corporativamente, definir precios para propósitos administrativos, para pago de bonos, para ciertos ejecutivos de las empresas, para mantener el equilibrio del grupo. En fin, digamos que hay usos adicionales a lo que es el tema tributario, para lo cual se utiliza pues la figura de precio de transferencia, que no es otra cosa que la política que se establece de precios entre compañías que son vinculadas por lo que son bienes tangibles o intangibles o también servicios. Entonces, eso solo para tener ese recordatorio. Y luego está lo que es lo que se considera una compañía asociada o vinculada. Veremos que pues ustedes también ya conocen esta figura. La ley de ustedes es bastante pues, bien clara, como la mayoría, y pues es el cumplimiento de ciertas condiciones donde dos empresas o más están asociadas, si una de ellas participa directa o indirectamente en la dirección del control o el capital de otra, o si las mismas participan directamente en la dirección o en el control o capital, ¿verdad? Básicamente que es cuando existe pues la posibilidad de que por lo menos dos empresas estén vinculadas por un asunto de capital, que en el caso de ustedes es del 50%, es lo que la ley establece, o cuando hay algún control pues administrativo, es decir, que pues en una de las dos compañías se concentra, digamos, la dirección y la toma de decisiones en cuanto a lo que es la determinación de precios para el propósito del grupo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la situación de las partes vinculadas. El principio que es sobre el cual descansa prácticamente que esta figura de peso de transferencia, que es el principio Arlen o el principio de libre competencia, que este principio pues se refiere a que los precios que se pacten entre compañías vinculadas deben ser similares, deben ser parecidos, deben estar dentro de los rangos que digamos, con precios que se pactan con operaciones, con compañías que no son vinculadas. Vemos que es decir, yo con mi compañía vinculada utilizo precios parecidos a los que le facturo yo a una compañía que no tiene ninguna vinculación conmigo. Ese digamos que es el principio Arlem, el principio de libre competencia, en el sentido de que lo que debemos de observar y la conclusión al final de todo el análisis que se hace de las situaciones en cuanto a los modelos financieros que se utilizan, es llegar a concluir si se está cumpliendo con ese principio de libre competencia o no se está cumpliendo con el principio de libre competencia. Vemos que es básicamente que es lo que la ley en ese sentido pues nos establece para propósitos, y es algo que se recoge, digamos, desde las guías de la OECD, que es pues la entidad rectora de este tema de la figura de precio de transferencia. Ahora, en cuanto a las operaciones entre compañías, pues todas las transacciones llevadas a cabo entre compañías, las más comunes, digamos que lo más, sobre todo digamos en nuestros países, lo más común es servicios, cobro de servicios de una compañía hacia la otra, pago de regalías, préstamos entre compañías y compra de inventarios, compra-venta de inventarios. Vemos que esas, en la experiencia que tenemos de hacer estudios de peso de transferencia en Centroamérica, la mayoría de operaciones son servicios, compra-venta de bienes
y también regalías. Eso es lo que principal que se da, y también la parte de préstamos, que eso es podemos decir que las cuatro operaciones principales que se dan en nuestro medio. La estructura del informe de precio de transferencia, solo para irlos llevando un poquito hacia eso. Pues el informe como tal, el informe, ¿cuál es el objetivo del informe? Vemos que es un punto importante, y sobre todo en el caso de ustedes que tienen obligación de tener informe para ciertos contribuyentes, y digamos en algunos casos pues solo la declaración informativa. Yo recuerdo que pues en el año 2015 que empecé a tener yo alguna relación en cuanto a precio de transferencia con compañías de Honduras, que trabajamos en el 2016, ustedes se recordarán que en esa oportunidad se corrieron, bueno, realmente empezó en el 2014. En el 2014 fue que empezó la obligación para ustedes, pero por el tema del reglamento que se publicó hasta en diciembre del 2015, prácticamente que en el 2016 se hizo el cumplimiento de tanto del 2014 como de 2015. Se recordarán, yo supongo que todo es algo pues reciente que pasó. Y pues en esa oportunidad, en el lapso de 3 o 4 meses, se tuvieron que trabajar los informes de esos dos periodos. Y en esa oportunidad, pues hubo bastante trabajo en ese sentido, porque la ley, como fue formulada desde el principio, establecía que aplicaba también para las operaciones locales, o sea, entre compañías que fueran relacionadas locales y también pues las del exterior. Entonces, pues todas las locales, muchas hicieron el estudio. En eso pues vino el cambio en el Código Tributario, que se hizo la modificación que para las locales no aplicaba, pero pues se ha mantenido, entiendo, la situación de que sí no aplica, pero sí tienen que presentar declaración. ¿Por qué les hago este comentario? El comentario se los hago por la razón de que cuando una compañía va a presentar declaración, únicamente para propósitos, en este caso de operaciones locales, sí tiene que tener información, o sea, de dónde va a extraer la información para presentar la declaración informativa, sale de esta parte que ustedes ven aquí dentro del informe, que está en el punto número 8, donde dice análisis económico. Ese es el análisis económico, es prácticamente la parte donde se hace el análisis de la información de la compañía que se está analizando, donde se comparan los resultados que tiene la compañía, si se utiliza un método, utilizando márgenes, ya sea un margen bruto, un margen operativo, o un costo adicionado, o un costo adicionado neto. Es en esta parte donde se va en el informe el análisis económico, y es donde se determinan los resultados y donde se da la conclusión si la compañía está cumpliendo con el principio de libre competencia. Pero pues en el caso de las compañías que solo están obligadas a presentar su declaración, no es necesario pues que hagan todo lo demás, todo lo del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que únicamente con el análisis económico, con eso ya pueden tener información, pues, que es la que se consigna en la declaración, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto importante. Y ya para las que sí tienen obligaciones con operaciones con las del exterior, ahí sí pues lleva todos los componentes que van acá, que es el resumen ejecutivo, que es pues como su nombre lo indica, es donde se resume todas las operaciones que tiene la compañía con sus vinculadas. Se presentan ya los resultados, si está cumpliendo con el principio, se determinan rangos, y pues ahí en esa parte del informe usted ya puede tener el panorama si la compañía pues está cumpliendo con el principio de libre competencia. Luego está lo que es la introducción, pues que es una introducción de quién hace el estudio, qué periodo es, y pues todos los datos generales de la compañía, la información general de la compañía en cuanto a qué se dedica la compañía, cuáles son sus principales
cuál es su actividad principal, cuándo inició, un poco como histórica esta parte, que el objetivo de esta parte es darle al lector del informe un panorama pues, de conocimiento del negocio. Vemos que los que somos contadores públicos y auditores tenemos muy claro ese concepto de lo que es el conocimiento del negocio. Entonces, al tener ese conocimiento del negocio, pues ya se nos hace, vamos familiarizando con lo que es la compañía y pues ya podemos ir conociendo pues qué es lo que hace. El análisis industrial que aplica para pues cuál es el tipo de industria que tiene la compañía, digamos, cuál es su operación específica, si es una empresa que se dedica a la construcción, si es una empresa que se dedica al tema hotelero, si es una empresa que se dedica al tema farmacéutico, etcétera. Entonces, ese es en ese sentido. Luego viene la parte del análisis funcional, que es de la determinación de las funciones que realiza tanto la parte evaluada, o sea, la compañía que se está revisando, como su parte vinculada. Esa es, digamos, que es la parte funcional. ¿Qué actividades hace cada una? Digamos, que sirve como para plasmar en ese documento la interrelación que tienen las empresas, digamos, y pues el control que tiene pues una sola persona o un grupo de personas de las funciones de las dos compañías o de las compañías si es un grupo. Es, digamos, que en esa parte, el funcional, luego viene lo que es la selección del método. Pues la selección del método pues, es donde se establecen, se escriben todos los métodos que se contemplan en la ley, que ustedes contemplan básicamente que los métodos que son los establecidos por la ley, por las guías de la OCDE. Nosotros aquí en Guatemala tenemos un método adicional, un sexto método que se llama, pero ustedes solo tienen los que son los de la guía, los de las guías, porque realmente ese sexto método aquí en Guatemala nos ha dado más de algún problema en cuanto a la aplicación, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen ese problema ya en Honduras. Entonces, en esa sección pues se hace la descripción de la metodología, se indica en qué consiste el método, por qué no aplica el método los que no se están aplicando y por qué aplica el que estamos determinando que es el que la compañía está utilizando, ¿verdad? Entonces, se escriben las razones por las cuales se está utilizando y algo importante que es de que en esta parte pues el método no es necesariamente el que más le convenga a la compañía, sino que es el que de acuerdo a la naturaleza de la empresa es el que debe utilizar. Vemos que los indicadores aquí también se seleccionan, digamos, si vamos a utilizar un indicador, por ejemplo, de un costo adicionado neto, o si es un margen operativo, que dependiendo del tipo de operación, así se selecciona. Por ejemplo, si es una operación de compra de inventario, pues lo que corresponde ahí es utilizar el margen operativo. Y si es una venta de producto que se está manufacturando, pues entonces corresponde el costo adicionado neto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se van determinando en esta sección 6. Y en la sección 7, pues va la parte analizada, que es el tema de lo que descripción de la compañía que estamos analizando, y pues ahí se describe pues toda su situación de qué es lo que la compañía contiene, ¿verdad? Entonces, luego está la parte del análisis económico, que ya les explicaba que era lo que contiene, y la parte 9, que básicamente que es la conclusión, que pues esa es como el objeto final del análisis que se hace, y pues su objetivo es pues decir si la compañía cumple o no cumple con el principio de libre competencia. Vemos que esto viene siendo parecido al dictamen de los estados financieros de la auditoría. Vemos que hay un dictamen limpio, hay un dictamen con salvedades, ahí tenemos un poquito más de opciones, pero vemos que al final se resume a un par de páginas el resultado de todo el trabajo que se está haciendo. Las actas y contratos que también pues, se incluyen dentro del anexo, vemos que lo que se está utilizando como parte dentro del análisis, las tablas de aceptación. Esto, cuando hablamos de tablas de aceptación, es el tema de cuando hacemos las búsquedas de las compañías comparables, que aquí básicamente pues lo que hacemos es describir que queda plasmado todos, digamos, los criterios que utilizamos de selección de las compañías comparables. Y pues ahí se demuestra cuáles fueron las que se rechazaron, por qué se rechazaron, y las que se aceptaron, pues finalmente cuál fue de toda esa la muestra que determinamos, ¿verdad? Eso le sirve a la autoridad tributaria para que
tenga ahí la información de los criterios que utilizamos para la selección de las comparables. La descripción de las comparables, que también es un tema muy importante, digamos que también esto es un resumen del giro del negocio de la compañía, sus principales productos, y básicamente que esto nos sirve mucho para poder determinar qué tan comparable es esas compañías con mi compañía analizada. El tema de los comparables es un tema bastante subjetivo, ¿verdad? Entonces, sirve para eso, esa descripción. Aquí es donde juega mucho el tema de la base de datos que utilizamos. Hay bases de datos que nos proporcionan una muy buena descripción de las compañías comparables y hay otras pues que no, ¿verdad? Entonces, eso sirve mucho para el que está haciendo el informe, ¿verdad? Porque esto le ayuda mucho a tener un entendimiento rápido de las comparables y pues no invierte demasiado tiempo en buscar en otras fuentes de información. Pero a veces nos toca buscar en internet y conocer por internet ahí un poquito más de las comparables para poder llegar a determinar si las tomamos o no, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, la base de datos juega un papel muy importante, ¿verdad? Y finalmente, pues los ajustes que se hacen con base en las fórmulas que se establecen, digamos, y que las mismas bases de datos ya tienen las fórmulas que se hacen, tanto los ajustes de capital, digamos, ajustes de inventario, cuentas por cobrar, que se hacen, digamos, para ese propósito, y algún otro ajuste, por ejemplo, con el tema ahorita del COVID, pues va a ser necesario hacer algunos ajustes para reflejar, digamos, que lo que está afectando, digamos, a la empresa el efecto de esta situación, ¿verdad? Eso es básicamente para propósitos de refrescar en esto. Con el tiempo vamos bien, de acuerdo a lo que pensamos. Y ahora pues vamos a ver rápidamente, o no tan rápidamente, pero sí de una forma pues bastante concreta, cuáles son los errores, digamos, que se cometen, o los más comunes o los más frecuentes cuando se hace un análisis de precios de transferencia. El primero que tenemos es este que le llamamos el efectuar o el realizar un análisis global o un análisis segregado o segmentado, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Este creo que es uno de los principales problemas y es una de las principales situaciones que se dan sobre todo en nuestros países. O sea, cuando hablo de nuestros países me refiero a prácticamente que Centroamérica, incluyendo Panamá. Digamos que si bien Panamá tiene un poco más de experiencia en el tema, tampoco tiene demasiada, digamos, en el sentido de que cuando hacemos un análisis global o un segmentado, eso va en función de la información que estamos utilizando para hacer el análisis. Digamos que si utilizamos el estado financiero global, el estado de resultado global de una compañía, o bien utilizamos un segmento de ese estado de resultados. ¿Por qué es la importancia de este tema? Porque, para ponerles un ejemplo, si tenemos una empresa que su operación con las vinculadas es del 10%, al hacer un análisis global, los márgenes que vamos a determinar están siendo influenciados principalmente por la rentabilidad que tiene con las operaciones que no son con sus vinculados, o sea, con el 90% restante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hacemos el análisis de esa manera, de alguna forma escondemos el real rendimiento o los reales márgenes que pueda tener la compañía con sus operaciones entre partes vinculadas. Entonces, algunos fiscos todavía no han reparado mucho en eso y están aceptando ese hecho. Digamos que si tenga que hacer un análisis global, un segmentado o segregado, y se presenta el global y pues no, hasta el momento pues no ha habido, sobre todo aquí, principalmente aquí en Guatemala, algo que afecte, digamos, esa situación. Para mejor entenderlo, les voy a mostrar una diapositiva que preparamos acá, que así creo que me voy a hacer entender mejor en qué consiste el análisis global y cuál es la diferencia con el segmento. Acá en esa información que ustedes están viendo en este momento, vamos a asumir
de que ese estado de resultados es el estado de resultados auditado. Digamos que esto es el estado de resultados oficial que va, digamos, en sus registros contables, es el que se presenta para propósitos de la asamblea, es el que se toma para efectos de distribución de dividendos. Este es el estado de resultados completo. Digamos, ahí no se le está quitando absolutamente nada. Entonces ustedes ven ahí que tenemos 1.500 de ingresos, tenemos costos de 900 y una utilidad bruta de 600. Luego vienen los gastos operativos de 515 y nos queda un margen operativo o una utilidad operativa de 85, lo que representa un margen operativo de 5.66% que aparece ahí en ese cuadrito que ustedes ven ahí marcado en amarillo. Ese, digamos, que es el indicador que vamos a comparar con los rangos que determinamos de las compañías comparables. Nos vamos a la gráfica que aparece ahí donde están los rangos y ustedes ven de que el rango inferior es 1.79, la mediana 4.22, el rango superior 6.36. ¿Dónde está ubicado el dato de la compañía? Pues está entre la mediana y el cuartil superior. Entonces se dan cuenta, pues diríamos, la compañía está bien, no tiene inconveniente. Y por lo tanto vamos a presentar nuestra declaración informativa, hacemos nuestro informe y le presentamos el informe a la gerencia y pues todos estamos ahí tranquilos de que en ese sentido pues cumple. ¿Qué es lo que sucede en el análisis segregado o segmentado? Que vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá ya no tomamos, se recuerda que ya teníamos ingresos de 1.500, acá tomamos únicamente vamos a entender, mejor dicho, que esto es los ingresos que se están generando por las operaciones con el vinculado. Que estamos tomando 850 de ingresos, el costo de 400, la utilidad bruta de 450 y los gastos operativos de 440. Y nos da una utilidad operativa de 10, que es equivalente al 1.18. Entonces ustedes se dan cuenta en la gráfica que aparece ahí a la par, el margen inferior, el cuartil inferior es 1.79 y el dato de la compañía es 1.18. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que está por debajo del rango. Entonces, acá, ya al hacerlo segmentado, vemos que sí vemos que la compañía pues no entra dentro del rango de mercado. Entonces, está en problemas ante la autoridad tributaria. Entonces, esto, digamos que es lo que pues, se da frecuente, es lo que sucede con las operaciones que se dan con las compañías y es lo que en muchos casos sucede. Porque acá pues son números así como muy fáciles de entender, pero pues en la realidad también hay operaciones que sí tienen esa situación de que cuando se analiza ya el segmento se ve pues de que hay un efecto importante y se da en el sentido de que sí hay una deficiencia, digamos, en los precios que se están utilizando con las compañías vinculadas. Aquí, digamos que lo que podríamos nosotros decir es que como la operación que se está aquí evaluando es la operación de compra, digamos, aquí se asume que la compañía está comprándole a su vinculado, pero es que estamos utilizando el margen operativo como indicador y estamos utilizando un método transaccional, el método del margen neto de la transacción. Ese es uno de los métodos que sí utilizamos. Entonces, este método pues, nos da esta información y esto nos permite pues, ver que sí tenemos que tener mucho cuidado en el análisis cuando vamos a ver algo pues, parecido a esto, de que hay operaciones con terceros y hay operaciones con vinculados. Pues eso es básicamente es un punto muy importante. A mi gente, algunos colegas de México, pues siempre me preguntan si aquí en Guatemala qué tanto el fisco está poniéndole atención a este tema, al tema del segmento, que si se lo pide o no lo pide. Y pues
de momento no ha entrado mucho acá, no conocemos de ajustes por ese lado, pero con el tiempo pues iban a ir aterrizando y van a ir viendo pues que sí es una posibilidad de generar ajustes para el fisco, ¿verdad? Entonces es importante pues que le pongamos atención a esa parte. Muy bien, el tiempo realmente se me está yendo muy rápido, creo que vamos a pasar poco rápido aquí la parte esta de los otros errores que se dan en el tema del cumplimiento de precio de transferencia, que este también es muy importante. El realizar el análisis después de que se concluyó el ejercicio. Vemos que ahorita, por ejemplo, que estamos, tanto nosotros acabamos de terminar la presentación, el vencimiento fue el 31 de marzo. Ustedes, pues si no hubiera sido por la pandemia, hubiera sido el 30 de abril. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas empresas pues empiezan a hacer esto después de que se terminó el periodo. De hecho, a nosotros todavía por ahí nos han estado contratando ahorita algunas empresas para que les hagamos el informe 2019 y lo van a presentar extemporáneo. Entonces, ¿cuál es el problema que da esto? Pues que ya no se puede hacer nada. Digamos que pues, si se tuviera que hacer algún ajuste contablemente, ya pues no es posible, y si hay algún ajuste que se tenga que hacer a la renta imponible, porque se está por debajo en cuanto a los rangos y hay que generar un impuesto adicional, se tiene que hacer vía la declaración de la renta y pues ya no se hace contablemente, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad que tiene el hecho de hacer esto, pues posteriormente a que ya el periodo pues terminó, ¿verdad? Entonces, ese es en esa parte. Luego, el seleccionar inapropiadamente el método, pues también eso es un error. Vemos que, por ejemplo, si tenemos que utilizar un margen operativo y utilizamos un costo adicionado, eso nos da eso pues vemos que nos puede dar una diferencia al momento de hacer los datos correctos, ¿verdad? Entonces, se tiene que tener la suficiente pues, experiencia para seleccionar el método que es el que corresponde. Ignorar las comparables internas. Este es un tema también muy importante. Digamos que muchas veces pues pasa, sobre todo pues cuando las empresas no tienen o están empezando con el tema de precio de transferencia, no se explora con la compañía si hay posibilidad de utilizar información interna. ¿A qué nos referimos con la información interna? La información interna es que si tenemos operaciones con compañías vinculadas y tenemos con compañías terceras, hay alguna forma de comparar esas operaciones utilizando la facturación que se generan para ambos nichos de mercado. O sea, es decir, si esta compañía le está facturando a sus vinculadas el mismo producto que le factura a sus terceros, digamos que podemos utilizar como comparable toda la facturación que le hace al tercero de ese producto. Digamos, si por ejemplo le está vendiendo bebidas gaseosas, por ejemplo, si está vendiendo bebidas gaseosas, podemos utilizar y es la misma bebida gaseosa que le vende a los dos partes, digamos, a la vinculada y al tercero. Podemos utilizar de base los precios que se le facturan al vinculado con los precios que se le facturan al tercero, y de ahí sacar los rangos y compararlo con el precio promedio con el que se le factura al vinculado. Entonces, esa digamos que es una cuestión de que generalmente, pues nosotros lo hacemos, siempre tratamos de agotar esa vía, si hay alguna posibilidad de utilizar la información interna, porque esto, digamos, que quita toda la subjetividad que tiene el tema de precio de transferencia. Cuando hacemos con comparables, ustedes ven pues que hay criterios de selección, hay criterios en cuanto al método que se va a utilizar, las comparables, o sea, hay ciertos criterios ahí que se toman para el efecto. Cuando utilizamos el método con la información interna, ya utilizamos el primer método, que es el método de precio comparable no controlado, que se conoce como el MPC. Este es el único método en el cual se compara precio con precio. Aquí no comparamos rango de rentabilidad, sino que comparamos los precios. Entonces, sacamos rangos de los precios que
que se están determinando en las compañías, en los terceros, y sacamos el precio promedio de las vinculados, y con eso ya lo hacemos el modelo y determinamos si hay o no hay ahí la situación de que existe esa comparación, ¿verdad? Entonces, este es un error que se da mucho, digamos, de no utilizar esta información. Esto ya lo vimos, y luego pasamos a las últimas situaciones de los errores. La caracterización inapropiada de las transacciones, ese es en el sentido de no definir exactamente cuál es la operación que se está dando. Han habido a veces incluso errores en el sentido de que se trata de que la compañía dio un préstamo a su vinculada, y cuando se analiza, pues se analiza como que la vinculada recibió el préstamo. O sea, no es la acreedora, la compañía analizada, sino que es la deudora, y se cruza la información, ¿verdad? Entonces, son errores que, aunque parecen a veces que son básicos, pues se dan, ¿verdad? Entonces, es importante ahí tener esa situación clara. La selección, digamos, con algún grado de error de las comparables, pues que ya les explicaba también. Aquí hay una serie de criterios. Hay un código, el SIC, el código SIC que se utiliza para propósito de utilizar, digamos, de determinar hacer la búsqueda en las bases de datos, y eso nos permite conocer cuáles son digamos, hacer la búsqueda por medio de ese código. Y pues dentro del código hay unos subcódigos, y tenemos algunas cosas ahí que tenemos que ir viendo cómo, digamos, que se acerque lo más posible a lo que es la búsqueda que estamos haciendo. Las fuentes de información deficientes, bueno, aquí nos vamos a lo que son las bases de datos. Las bases de datos, existen muchas bases de datos en el mercado, ustedes pues las han de conocer. Existen las de Standard & Poor's, existen las de Bureau van Dijk, existen en algunos países, existen bases de datos que generan entidades del gobierno, como pasa con la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que genera una base de datos que puede utilizarse, que en mi opinión sería algo, digamos, para nuestro mercado lo más acercado a la realidad por la situación, pues, de lo comparable que son nuestros países, aunque pues son países más grandes que los de Centroamérica, pero pues no son tan grandes como cuando nos comparamos con empresas europeas o con empresas de Estados Unidos, de Canadá o de Asia. Entonces, eso también tiene que ver mucho a la fuente de información que utilizamos, que tiene que cumplir con los requisitos que piden las guías para que puedan ser utilizadas como base de compañías comparables. Está el tema de las estrategias fiscales agresivas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vemos que hay grupos o hay compañías que son muy agresivas en sus estrategias fiscales, y tenemos que tener ese cuidado en que esas estrategias fiscales pues no pongan en una situación de mucho riesgo las operaciones que tienen con sus vinculadas. Digamos que hay un tema importante acá en este tema de las estrategias fiscales. Está lo que es la sustancia económica. Hay una situación importante. Si se crea una compañía digamos, fuera de Guatemala, para tener operaciones, o de Honduras, para tener esas operaciones con vinculadas, y su propósito es puramente tributario, vemos que tiene un problema. Vemos que si su objetivo no es un objetivo de negocio, no tiene una sustancia económica, pues puede existir algún problema en cuanto a que se están utilizando estrategias fiscales que pueden ser, pues, causarle problemas a las compañías, no solo en precio de transferencia, sino que en general en todas sus operaciones pues, en lo que es la tributación. La carencia de políticas de precio de transferencia, que realmente en nuestro medio las compañías adolecen mucho de tener políticas por escrito, bien definidas, de lo que son sus precios de transferencia hacia sus vinculados. Veamos que no hay una situación bien estudiada, bien definida, de que se pueda decir que se están tratando de por qué se están manejando esos precios, sino que es un poquito de acuerdo a las circunstancias de cada año, así se definen los precios.
Y luego, pues también es importante tomar en cuenta pues la opinión de asesores, que vemos mucho en el tema de transferencia, para pues que podamos apoyarles en ese tipo, ¿verdad? Entonces, de situaciones. Vamos a irnos al impacto, por cuestiones del tiempo, vamos a irnos al impacto del COVID en lo que son en los periodos de transferencia para este periodo. Como les decía al inicio, las economías de todo el mundo, pues, bueno, el mundo en general va a decrecer este año, ¿verdad? Entonces, se esperaba que el crecimiento antes de la pandemia a nivel mundial iba a dar alrededor del 3%. Ahora lo que se espera es que va a haber un decrecimiento. Y nuestros países, pues, digamos que están en una misma situación. Guatemala, a principios de este año, y sobre todo con el nuevo gobierno que venía pues con muchas buenas intenciones, decía que íbamos a crecer 4.5%. Nosotros crecemos alrededor del 3% más o menos en promedio. Y el presidente, pues, Yamatei, decía que íbamos a crecer 4,5% y que iba a ser un buen año, que iba a abrir las fronteras, que los cielos abiertos, y pues había muchos planes, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes también han venido con un crecimiento más por ahí del 3%. El año pasado creo que anduvo por el 2.7%. Y pues ahora, ¿qué es lo que nos espera para este año? Tanto para ustedes como para nosotros, un decrecimiento. Nosotros se espera que nuestro PIB va a andar por ahí por -1. Esperemos que no baje más de eso. Y se espera que el año siguiente pues andemos alrededor del 4.5, el 5%, que ya va en rebote. Esperemos que así sea, y también eso es lo que se espera en el caso de Honduras, de que va a haber un decrecimiento del PIB este año, y pues que el otro año pues las cosas se recuperen. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las compañías, o casi todas, o muchas mejor dicho, van a tener pérdidas. Hay algunas que les está yendo muy bien. Digamos que la empresa farmacéutica, las empresas de alimentos, las empresas de logística, las empresas de seguridad. Esas empresas están creciendo. Nosotros tenemos aquí clientes que se dedican a lo que es la comercialización de productos masivos de consumo diario. Y ellos han tenido números increíbles en estos días. Las empresas que se dedican a lo que es todo el empaque de alimentos también están muy bien, pero hay muchas que están teniendo problemas: el sector hotelero, el sector de líneas de aéreas, el sector de todo lo que tiene que ver con restaurantes, y toda esa parte ustedes pues ya saben que están teniendo problemas. En sí, todo lo que no es esencial, ¿verdad? Vemos que están teniendo serios problemas para este año. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a haber impactos en lo que es disminución en el flujo de caja. Digamos que ese es el que primero afecta. Digamos, el flujo de caja, digamos que es lo que es una cuestión que ustedes saben que eso es tan sensible, que pues afecta de una manera tremenda. Entonces es algo que se va a tener que ver, y que se tiene que analizar a la luz, digamos, ahorita de si se van a necesitar financiamientos del grupo, ver cómo se van a determinar las tasas de interés que se van a pactar, digamos, entre compañías del grupo, o pues si van a hacer con préstamos bancarios, pues digamos que eso no nos afecta en el tema de transferencia. Esa es en esa parte digamos, del caja. Que eso trae como consecuencia también renegociar las condiciones de préstamos entre compañías, que se tiene que también ver esa situación. Ustedes saben que la tasa líder, o la tasa, vemos que la tasa básica que tienen todos los países, ha venido bajando. La Reserva Federal de Estados Unidos ha bajado, digamos, a niveles históricos la tasa de interés, y eso trae como consecuencia que pues en todos los demás países las condiciones de financiamientos pues tienen que estar más blandas, ¿verdad? Y tienen que haber también pues ajustes en esas tasas, y tienen que haber periodos de gracia. Digamos que ¿en qué nos afecta, o cuál es el tema de los periodos de gracia? Por ejemplo, muy probablemente no se tenga la capacidad de pagar intereses entre compañías en este periodo, tantos intereses que se tengan que cobrar en Honduras como por pagar en Honduras, o sea, ya sea dependiendo de dónde esté la compañía, si es acreedora o es deudora, pero va a tener dificultades ya sea en pagar los intereses o en cobrar los intereses. Entonces, esto lo que quiere decir que cuando se haga el análisis de esas operaciones el 31 de diciembre, digamos que no va a haber
generación de intereses. Entonces, tienen que modificarse en las renegociaciones de las condiciones de los préstamos, el ajuste en la tasa de interés y también incluir dentro de esas negociaciones periodos de gracia, en el sentido de que en este año pues que no van a haber cargos de intereses entre las compañías por esa situación y que se establezcan las fechas en las cuales digamos que no se van a empezar a cubrir esos intereses, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se da mucho en nuestra región. Hay muchas empresas que pues se están prestando dinero constantemente, digamos, dependiendo de quién tiene más exceso de liquidez, ya vienen o van los excesos de un país a otro. Entonces, esto pues se tiene el inconveniente, generalmente no se establecen tasas de interés. Entonces, ahí viene un poco el tema ahí de ponerle atención a esta parte de lo que son las operaciones de financiamiento entre grupos, ¿verdad? Entonces, esa es en esa parte. Y luego están las actividades de lo que son ya de manufactura, distribución y prestación de servicios. Acá en esta parte, que es donde se dan, como les decía al inicio, el grueso de operaciones, van a haber variaciones de los costos, obviamente, tanto fijos como variables. Eso se está dando, vemos que pues hay gente que lo que es el recurso humano, pues se está despidiendo a mucha gente, entonces va a haber una variación en esa parte. El costo variable pues va en función de la venta y pues ese tiene que ir variando. Y algo importante pues que hablábamos al inicio, lo que es la disminución en cuanto al volumen de ventas. Ese volumen de ventas pues eso nadie lo puede esconder, se está dando. Hay empresas que ya en los últimos por lo menos en el último mes y medio, su facturación ha sido casi equivalente a cero, por lo menos aquí en Guatemala. Digamos que empresas muy grandes que están facturando aquí en Guatemala alrededor de yo les diría unos 5 millones de dólares mensuales, prácticamente que ahorita no están facturando esos 5 millones de dólares mensuales, pero sí están teniendo sus costos fijos. Esos costos pues no se pueden eliminar. Entonces eso es un asunto que hay que cuantificar, hay que determinar esa parte, digamos, que se está dejando de facturar, la reorganización del recurso humano y la renegociación de los acuerdos o contratos establecidos. O sea, todo esto es lo que tenemos que analizar y qué es lo que al final tenemos que considerar, que es casi que con esta lámina estoy yo cerrando la hora más o menos que me dieron para hablarles al respecto. Que tenemos la documentación debe ser consistente con los resultados del análisis de riesgo mencionado anteriormente. O sea, tenemos que documentar, analizando y cuantificando todos esos aspectos que hablábamos del efecto que está teniendo el COVID. Nosotros, para mencionarles un ejemplo, tenemos algunas empresas bananeras acá que constantemente, antes del COVID, siempre hemos tenido problemas con el clima. Que pues ustedes saben que también tenemos la suerte de que el clima nos pega pues fuerte también, igual a ustedes que a nosotros. Vemos que aquí el clima, sobre todo en la parte fronteriza, vemos con ustedes ahí, esa parte, vemos el río Motagua, que también es un río que nos da mucho problema. Constantemente estas compañías pierden cantidades importantes de sus plantaciones debido a eso, y eso hace disminuir sus ingresos y aumenta pues sus costos. Eso lo hemos cuantificado porque las compañías debido a eso tienen pérdidas, y incluso les tomamos fotos a todos los desastres que aparecen ahí. Entonces, algo así es lo que nos dice este primer párrafo ahí. Soportar todas las variaciones presentadas durante el año que respalden las pérdidas y reducciones presentadas en el estado financiero de la compañía, cuando les en cuanto a fotos y todo eso. Los análisis de las industrias presentarán las estrategias de análisis que respalden los resultados de la empresa frente al mercado. Y aplicar los ajustes económicos que respalden los resultados de las compañías analizadas. O sea, en otras palabras, tenemos que cuantificar, o sea, mantener los registros de los costos, gastos extraordinarios y todo lo que corresponda, y por lo cual, digamos, nos está afectando la recesión, digamos, ahorita por esta situación de la pandemia. Y pues el seguimiento detallado de la capacidad ociosa de la mano de obra, pues que se ha contratado, la planta de la producción, pues que se queda parada y pues sí tiene su costo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, lo que tenemos que considerar para propósitos de peso de transferencia en este año 2020
y como consecuencia del COVID-19 es pues, hacer todos estos análisis de cuantificar las bajas de ingresos, cuantificar los costos que no pudimos eliminar pronto, que de alguna manera quizás sí se eliminaron, pero hubo parte del periodo que los tuvimos que absorber porque no pudimos inmediatamente salir de esos costos, y pues son costos que no pudieron recuperarse con otros ingresos, y cuantificarlos y hacer todos esos modelos que nos van a servir para explicar en el informe por qué las compañías en este periodo pues van a quedar por debajo de los rangos que veíamos anteriormente. Eso vemos que es básicamente vemos que lo que yo les quería compartir. La verdad que hay mucho para hablar de esto, pero pues sentí que la hora se fue muy rapidito y pues muy poquito tiempo para el propósito, pero básicamente que estos conceptos quería yo transmitirles, esperando pues aportarles algo respecto a esto, y pues que tomen las precauciones y las medidas del caso para prepararse para el periodo pues que estamos prácticamente que a medio año, pues también el tiempo va pasando, y pues ese sería mi aporte para ustedes, colegas de Honduras, y si hubieran preguntas al respecto, pues estamos aquí a la orden para poderlas atender. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Nicro. Y sí, tenemos un par de preguntas. Hay una que dice, ¿existen condiciones que establezcan una correcta implementación del principio Arm's Length y el respectivo análisis de comparabilidad? Si existen condiciones, solo así se la pregunta. ¿Existen condiciones que establezcan una correcta implementación del principio Arm's Length y el respectivo análisis de comparabilidad? Sí, sí existen. Digamos que las condiciones existen para hacer el análisis, sí existen. Que los resultados no van a ser positivos, pues vemos que eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero sí, las condiciones existen. Okay. Hay otro que dice, buenas tardes, en los análisis tanto global como segregado en el resultado del margen operativo, ¿cómo determinan los porcentajes de cada cuartil? Bueno, los cuartiles pues se determinan con base pues hay una fórmula para el propósito en Excel, digamos que ahí se determinan los cuartiles. Básicamente que eso lo determinamos de los márgenes que tienen las compañías comparables. O sea, determinamos 5 o 6 compañías comparables y determinamos su margen operativo de cada una, y de esos 5 datos sacamos los rangos, y de ahí sale el cuartil inferior y el cuartil el 25, la mediana y el cuartil tercero. Se queda excluido el cuartil superior, el 100, ¿verdad? Porque la idea aquí es excluir, digamos, el cuartil es una medida estadística de tendencia central. Entonces esto lo que busca es solo sacar, digamos, los datos que están entre el cuartil 25 y el cuartil 75. Excluye los peores, podríamos decir que son los que están abajo del 25, y también excluye los que son muy, muy buenos, que son los que están arriba del 75. ¿Verdad? Entonces esa es la forma como se establecen los rangos. Hay otra que dice, ¿qué factores se deben tener en cuenta para elegir el método a utilizar para el análisis de precios de transferencia? Ok, se tienen que, bueno, el tipo de operación que se está analizando, en primer lugar. Luego, si es una operación de ingreso o es de egreso, si es de comercialización o es una compañía que se dedique a manufactura. Esos son principalmente los aspectos que se toman en cuenta. Vemos que, por ejemplo, si es una compañía hondureña que se dedica a la comercialización de un producto terminado, y ese producto terminado se lo compra a una compañía vinculada, y la compañía en Honduras le vende el 100% del producto a terceros, ahí lo que establece la técnica de precio de transferencia es que se utilice el método de reventa, y se utiliza como indicador el margen bruto. Tiene algunas consideraciones al utilizar ese método. En algunos casos, el margen bruto, ustedes saben que se determina con base en el margen bruto que nos da dividido el ingreso.
Entonces, a veces hay ciertos cuestionamientos por parte del fisco de que por la clasificación contable puede hacer que el margen bruto tenga alguna situación ahí de polémica en que no necesariamente son los mismos criterios contables que utilizan las compañías comparables a los que utiliza la compañía analizada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, seguimos utilizando siempre un indicador, siempre utilizando un método transaccional, pero utilizamos el margen operativo, ¿verdad? Entonces ya nos vamos hasta la línea de abajo y ahí pues ya no importan las clasificaciones contables. Digamos que ahí si se quiso mejorar el margen bruto trasladándole costos a los gastos operativos, digamos que ya cuando se toma el margen operativo como indicador, pues ahí a eso se elimina esa distorsión. Pero digamos que básicamente que son esos los factores que se toman en cuenta. El tipo de operación, el tipo de, si es una operación de ingreso o es de ingreso, si es una comercialización, si es una empresa que se dedica a lo que es la manufactura, si estamos hablando de intangibles, si estamos hablando de commodities, todo eso tiene que ver. Digamos, para los commodities, por ejemplo, generalmente se pueden utilizar bases de datos para utilizar el primer método, o sea, el MPC. Y ahí utilizamos, por ejemplo, si vamos a hacer una comparación de una empresa que se dedica a lo que es la comercialización de combustible, por ejemplo, que es un commodity, ahí hay bases de datos que nos proporcionan los precios de esos productos y lo podemos comparar con los precios que está facturando la compañía a su vinculado. O también como el café, que también ustedes tienen bastante café, igual que nosotros, y también pues tiene referencia internacional que nos sirve para comparar utilizando el primer método. Entonces, hay varios factores que se tienen que observar para determinar el método que se va a utilizar. Pero más o menos eso traté ahorita de explicarles. Ok, hay otra que dice que existen consecuencias tributarias para las partes relacionadas que tengan préstamos sin intereses. Sí pueden haber consecuencias tributarias en el sentido de que se está dejando depende de qué lado esté la compañía hondureña. Digamos, si la compañía hondureña es la deudora, si no genera intereses, es muy probable que el fisco no le haga problema porque no va a haber deducción de intereses en la renta imponible. Entonces, ahora, si fuera la inversa, que no va a generar intereses que tendría que cobrar, probablemente ahí sí le diga que ahí sí le va a cobrar porque le va a decir que no está cobrando los intereses y le está dejando pagar impuestos al fisco hondureño. Entonces, sí hay operaciones ahí y son donde les decía yo que podrían haber inconvenientes estos años por el tema de la pandemia que se está dando los problemas de financiamiento entre grupos. Por último, ¿cuál considera usted que son las implicaciones más importantes para el precio de transferencia en medio de esta situación del COVID? Bueno, realmente las implicaciones más importantes es que van a haber muchas compañías que van a estar con márgenes negativos. Esa para mí es la principal situación que se va a dar este año y por eso es importante y por eso decidí hablarles un poquito de cuantificar los efectos. O sea, cuando digo cuantificar es determinar con la mayor precisión posible los efectos que se tienen tanto en los ingresos como en los costos derivados de la pandemia, porque eso van a servir para incluirlos en los informes. Entonces, en este año lo principal va a ser esa situación. Digamos que muchas empresas van a tener resultados negativos. Y bueno, con eso cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente agradecemos al licenciado Daniel Roxazo, que es especialista en precio de transferencia de la firma RCM, actualmente reside en Guatemala, y el licenciado Emilio Aguirre, socio principal de la firma RCM en Honduras. Gracias a ustedes por permanecer conectados. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan entendido un poco más acerca de este complejo e interesante tema. Y a todos, feliz tarde a todos. No sé si usted tiene un mensaje final, licenciado, o el licenciado Aguirre. Le dejo la palabra a Emilio. Yo pues solo me despido de todos y pues les deseo que se recuperen bien y que se cuiden mucho. Y el licenciado Aguirre está con el mute y no sé, sí.
como 5 o 10 minutos llevo tratando de quitárselo y no he podido. Ahí está. Ya se lo quitó. Sí, ya. Yo le había quitado el sonido para evitar interrupciones. Pero no, a todos nuestros colegas, agradecerles su presencia, esperando que la presentación que se ha hecho esta tarde en nombre de RCM, con la participación directa de Ninros Lazo, Ocio de Impuestos de Guatemala, haya sido de su agrado y que pueda haber contribuido mucho al crecimiento de nuestros conocimientos en esta área. Cada vez que escuchamos una conferencia, seguro que aprendemos más. Y nuestro deseo es compartir los conocimientos que son de actualidad para que podamos conocer las responsabilidades que conlleva la preparación del estudio, la presentación de nuestra declaración y sobre todo la documentación de la información que se incluye en la declaración. Y con esto, muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias al colegio por darnos la oportunidad de compartir con nuestros colegas esta oportunidad. Gracias. Gracias, Miguel Aguirre, gracias a todos. Y